Hola amigos, hoy invitamos a Patricia para compartir su experiencia de aprender el chino mandarín. Entonces, preséntate un poco de dónde eres y qué estás haciendo acá en China. Bueno, hola a todos, me llamo Patricia, soy de Cuba y bueno, estudié 5 años en el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana y luego recibí una beca para venir aquí a China a estudiar un año de idioma y ahora estoy acá en Beijing Yuan-Daxue. Sí, igual que Naomi, que también recibió nuestra entrevista pues hace poco y es amiga de Naomi, también ha estudiado en el Instituto Confucio de Cuba y de hecho como es igual de destacada que como Naomi, pues ha sacado muchos premios y también trabaja, tiene un montón de experiencia y entonces le invitamos para preguntar un poco su experiencia y entonces dijiste como tienes 5 años estudiando el chino mandarín. Y en ese periodo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hablan de ese chino? Porque desde el principio es como, o sea, ¿quién te ha dicho que chino es bueno y vete para estudiar chino? Bueno, inicialmente nadie me dijo que el chino era bueno, simplemente yo era un estudiante del campo de Cuba, en La Habana, estudiando en la universidad y descubrí el barrio chino un buen día paseando por La Habana y me encantaba el olor a la comida, me encantaba ver a los chinos trabajando, o sea, descubrí un mundo. Y era mi pasatiempo, cada vez que tenía tiempo, no tenía muchas tareas en la universidad, salía y veía a los chinos y decía, eso es un mundo en el que yo quisiera, o sea, entender y poder hablar con ellos, porque en ese momento, por supuesto, no entendían tampoco, no había forma de comunicarse, ni siquiera en inglés, o sea, mi inglés no es bueno, no es porque el inglés de los chinos sea malo, o sea, me pongo de ejemplo, mi inglés tampoco me funcionaba y entonces dije, quiero estar ahí. Y bueno, resulta que el Confucio en Cuba, en La Habana, está justo en el corazón del barrio chino. Y entonces era muy fácil. Estabas ahí, estabas viendo a los estudiantes saliendo de sus clases a las 8 de la noche. Y dije, bueno, quiero estar ahí. Wow, qué bien. Y así llegué al Confucio. No sabía decir ni siquiera ni hao. De hecho, para entrar en el Confucio en Cuba tienes que hacer un pequeño examen. Para tener un nivel, a ver en qué clase te colocan. Exacto. Y bueno, el examen, por supuesto, una persona que llega sin saber nada de los tonos, de nada, no pasé el examen. Y bueno, esa fue mi puerta de entrada de chino fue que no pasé el examen, me sentí muy mal en ese momento, pero bueno, el profesor me dijo, no hay problema. Sí. Todavía tenemos un curso que es como Rumen Hanyu. Rumen Hanyu. Rumen Hanyu, que es introducción a la lengua para las personas que vienen de cero. Claro, porque o sea, es muy interesante porque precisamente la gente o bien pues escucha de internet o bien como se escucha que pues China es un país como que está subiendo, que es bueno y no sé en tu parte creo que es mucho más real porque te ha impactado la persona en sí mismo como muy real. Como están ahí y quiero conocerles y tan fácil, pues empiezo para aprender chino. Entonces, pues tú empiezas muy de principiante hasta ahora 5 años, pues hablas perfectamente chino. ¿Y qué piensas que es la parte como más difícil para ti en ese momento cuando empiezas a tener esa lengua? Porque quizás es muy distinto, muy exótico. ¿Y qué te parece como la parte interesante, pero al mismo tiempo también difícil? En ese momento, o sea, los estudiantes que lograban pasar el examen iban directo a básico 1, que es como, o sea, ya tenían un profesor chino y empezaban a aprender la fonética y todo, o sea, todos los saludos, que es lo primero que se estudia, ¿no? Sí. Empezaban a aprenderlo con un profesor chino, pero en mi caso, como estaba tan principiante, ni siquiera merecía tener un profesor chino. Merecía, exacto. Y entonces lo que tuve fue un alumno ayudante que le daba clases, o sea, un estudiante cubano, probablemente ya cerca de graduarse, que era alumno ayudante, y entonces lo ponían a darnos clases a los que estábamos tan de cero. Entonces esa estudiante cubana recuerdo que era una estudiante de psicología también, o sea, su carrera era psicóloga y bueno, después ya vino a China a estudiar un máster y tal, pero en ese momento era muy importante porque ella nos decía siempre, el chino es muy fácil. El chino es muy fácil y nosotros nos creímos realmente que el chino era muy fácil y hoy por hoy yo lo veo y digo, esto no es difícil, es fácil y realmente no es la visión de la mayoría de los estudiantes, pero bueno, eso
impactó mucho en mi vida y siempre fui a estudiar el chino creyendo que era algo fácil y creo que eso sí me ha aportado. Sí. Entonces en ese momento, por supuesto, entrar de cero en el idioma, lo más fuerte es la fonética. Sí. No lográbamos diferenciar chi de shi, nada, ni ji de chi. O sea, todo era, éramos incapaces de, nuestro oído no percibía esas diferencias, ¿no? Y era terrible, o sea, pero aún así creíamos que se podía. Sí. Y le poníamos muchísimo empeño. Recuerdo siempre que en ese momento estaba estudiando en la universidad y cuando terminaba de hacer todas mis tareas en la universidad, probablemente eran las 2 de la mañana, a esa hora sacaba mi teléfono y me ponía con una aplicación o sea, que tenía la distinción de los sonidos a comparar y tal, y así, o sea, pasaba horas con mi teléfono tratando de mejorar la pronunciación, de distinguir los sonidos del idioma, que es completamente diferente al español. Ok, es como bastante importante porque tú dices, pues tienes ese estudiante que siempre dice que no es tan difícil chino, no es como lo decía en Instagram o en YouTube, siempre dice que chino es el idioma más difícil en el mundo, y entonces eso también pues me ayuda para pensar en un refrán chino como es 好的开始是成功的一半, que realmente ese empiezo pues te ayuda para inculcarte de que chino no es tan difícil. Y sobre la pronunciación, claramente es muy distinto, o sea, claramente se puede hacer similitudes en español, sí, hay mucho. De hecho, podemos decir que hay más similitudes que diferencias, porque realmente lo que tienes que tener en cuenta, aparte de los tonos, en cuanto a fonéticas, o sea, consonantes y todo eso, no son muchos que tiene que aprender. Sobre el ch, que siempre se destaca, sí, pero casi son los últimos, o sea, que son los únicos que son distintos. Sí. Y entonces a veces decimos demasiado, como es muy difícil, pero en serio como no es tanto. Y sobre la aplicación que mencionaste, ¿nos puede como recomendar un poco, o sea, la aplicación cómo se llama y por qué le gustaba mucho esa aplicación de fonética? Esa aplicación la usaba mucho porque, bueno, no tiene solamente distinción de los iniciales y finales, sino también los tonos. Se llama Pinyin Lite. No sé si se usa en otras partes del mundo, pero bueno, en Cuba a mí me la recomendaron y fui corriendo a buscarla porque en ese momento estábamos todos tratando, deseosos de encontrar cosas que nos aportaran, que nos ayudaran a avanzar. Y en ese momento me la recomendaron y la usé muchísimo. Claro, ya después de un año, quizás ya al cabo del año no usaba más esa aplicación, ¿no? Pero sí la recomiendo mucho. Lo mismo al principio cuando estás comenzando a estudiar, igual que si estás ya avanzado, pero igual tienes problemas para pronunciar, igual las recomiendo mucho. También hay unos trucos que los profesores, por ejemplo, las que son con aire y sin aire, te dicen ponte un papel delante y trata de soplar. Sí. Ese tipo de cosas también recuerdo que usé mucho ese tipo de trucos al principio, sí. Sí, porque yo creo que formación de pronunciación al principio es muy importante, porque después de eso pues ya tienes un tipo de memoria de músculo y quizás para cambiarlo ya es difícil. Y entonces al principio para formar todo eso correctamente es bastante recomendable, pienso. Sí. Y aparte de eso, por ejemplo, se necesita ayuda de aplicación y también esos trucos de papeles, y para aprenderlo de verdad, o sea, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Repetirlo muchas veces? ¿O cómo sería como buscar un chino para ayudarte, buscar profesor? ¿Cuál sería como la forma que sirve más para ti? A ver, en mi caso, al principio era imposible buscar un amigo chino o algún chino para practicar. Yo pienso que en ese momento mi nivel no era suficiente para entablar una conversación con un chino. Yeah. Entonces, en ese momento solo depende de uno mismo y de ver muchos videos, de repetir. Siempre, soy una persona muy persistente y siento que algo no puedo lograrlo, sigo hasta el final. Quizás otras personas se rinden más fácilmente, pero creo que la persistencia es importante. Claro, si ese idioma significa algo para uno, si piensas que te puede ayudar en la vida, entonces persistes hasta el final. Okay. Entonces creo que sí es importante no empeñarse en buscar chinos para conversar, sino primero tratar de llegar a un nivel en que digas, ahora puedo ir a buscarle. Okay. Hay personas que, sin embargo, piensan que es lo contrario, ¿no? Tengo que lanzarme porque si espero al momento en que voy a estar preparado, ese momento nunca va a llegar. No, nunca. Es en el camino en que uno va creciendo. Pero bueno,
cada persona con su método, yo pienso que todos son válidos. Sí, claro, y con ese tipo de persistencia que mencionaste con el chino y también con tu carrera de chino, ¿no? Y el chino en sí mismo, esa lengua, ¿te ha llevado a algún tipo de oportunidad que mencionaste? Porque para mí siempre eres una persona muy preparada. Y entonces te ha llevado a algún tipo de oportunidad que dice, wow, eso es interesante, nunca pensaba que mi vida sería así. Sí, exacto, porque, a ver, mi carrera en la universidad, lo que estudié en la Universidad de La Habana fue diseño industrial. Okay. Y entonces me gradué de diseñadora y fui, por supuesto, a trabajar a una empresa, o sea, era como un centro de investigaciones sobre la industria ligera. Y estuve ahí 2 años trabajando, o sea, mi vida iba en ese rumbo. Por supuesto, nunca abandoné chino porque era muy importante para mí siempre mantenerme estudiando. Me gusta mucho siempre estudiar y sentir que estoy aprendiendo algo. En el trabajo uno también aprende, pero es distinto. Pero es distinto, exacto. El sentimiento de ser estudiante es otra cosa. Entonces iba con las dos cosas a la par, pero un día, de repente, estando en mi trabajo, me escribió un profesor de Confucio, me dijo, hay una oportunidad para trabajar en la Embajada de China en Cuba como secretaria. Y en ese momento pasar de mi puesto de diseñadora de un centro de investigaciones a ser secretaria de la embajada, pero no me lo pensé 2 veces, o sea, en ese momento pedía a una persona con HSK 5 que yo no tenía solo el 4, y pedía a una persona, o sea, pasar una entrevista para poder llegar al puesto de secretaria en la embajada, y dije, bueno, no me lo pensé más, fui a la entrevista. Y bueno, entré a la embajada y fue una experiencia tremenda. Estuve 6 meses trabajando. Okay. Y ¿En bueno, qué trabajabas normalmente? O sea, de traducción de periódicos, documentos. O sea, la embajada, hay muchos trabajos que puedes hacer como secretaria en la embajada. Okay. Por supuesto, la embajada es es político. Entonces se hacen organizan muchas actividades, sí. Eso sí, estuve por ejemplo o sea, las que más las que más me marcaron, ¿no? Fue por ejemplo una donación de una señora china, le decían Tom Mama. Es una filántropa, una persona que se dedica a donar a otros países, sí. O sea, personas necesitadas, ha hecho donaciones aquí en China y fue a Cuba a una secundaria a donarle una donación de comida de no recuerdo cuántos miles de dólares a los niños, y esa secundaria era muy especial porque era la única secundaria en Cuba donde se daba chino como segunda lengua. Todas las secundarias estudiaban inglés, pero esa tenía la característica de tener el chino. Wow. Y esa señora fue ahí y, o sea, me sentí súper feliz de estar en ese momento porque me marcó el hecho de que una señora china fuera a hacer una donación en Cuba, y la embajada, bueno, es la que media, pues. Sí, la que media en esos casos. Es como te ayuda para sentir como el valor en sí mismo, porque el proyecto tiene mucho valor y tú también por la participación igualmente se puede sentir como formas un poco de parte de que se puede tener lugar ese proyecto en Cuba. Sí. Súper interesante. Sí, después como ya después de la embajada de la práctica ya vienes a estudiar en China. Sí. Y ahora más o menos como tú piensas que dentro de tu marco de carrera de diseño industrial y si no se puede hacer algo para conectar. Yo pienso que sí. Ahora mismo, o sea, buscar oportunidades de seguir superándose, lograr hacer una maestría sería mi aspiración principal. Sí. Pero bueno, tratar de encontrar el punto de contacto entre el idioma y mi carrera, porque tampoco quiero desligarme completamente, es decir, ahora solamente me voy a dedicar al idioma. Creo que en la embajada fue, sí, una experiencia laboral muy interesante, y si me lo volvieran a proponer, por supuesto que volvería a aceptar, pero creo que sí, tratar de buscar el punto de contacto entre las dos cosas y seguir superándome. El estudio siempre va a ser importante, seguir, o sea, aprendiendo, porque uno no deja de aprender nunca, pero siempre buscar el lugar donde uno pueda aprender y pueda superarse, ser mejor. Sí, eso sí, realmente es muy importante, o sea, y de hecho a mí me impresiona mucho el proceso en que tú estabas trabajando para el diseño industrial y también al mismo tiempo estudiar en chino, porque es muy difícil. Normalmente la gente termina el trabajo y después termina quejándose. O sea, que realmente la costumbre de seguir hablando el idioma es muy importante, y también el punto de que mencionaste de que siempre tiene que estar preparado para que llegue la oportunidad,
porque cuando llega la oportunidad, si no está preparado, pues ya se va. Y no es como nunca te llega la oportunidad, siempre está llegando, sino que nunca está preparando. Y ese espíritu me gusta mucho. Y espero que también te puede ir muy bien tanto en el chino como en tu pues, camino para encontrar esa conexión, ¿no? Y pues mucha suerte por tenerte en el canal para compartir con los amigos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias a ustedes. Hasta luego.